La inseguridad es, desde hace tiempo, la principal preocupación de los uruguayos. De hecho, la última encuesta de Cifra muestra que el 61% de los consultados la considera el mayor problema que afecta al país. Pero ¿qué pasa con otras variables bien importantes como la economía en momentos en que algunas empresas atraviesan problemas? El PBI, si bien continúa creciendo, lo hace a un ritmo mucho menor que años atrás. ¿Y nuestros vecinos, Brasil y Argentina, enfrentan complicaciones en este campo? A juzgar por los datos de opinión pública, desde 2015, la disminución en la tasa de crecimiento y el aumento del desempleo ha repercutido en el ánimo de los uruguayos respecto a la marcha de la economía y del país. ¿Cuánto puede incidir esta percepción en la intención de voto para las próximas elecciones? Vamos a conversar sobre este tema con Mariana Pomies, directora de Cifra. ¿Qué tal? Buen día, Mariana, un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos, si te parece, por aquellos problemas que los encuestados perciben como más importantes para el país. Yo decía recién, bueno, la inseguridad y la delincuencia siguen estando al tope de las respuestas cada vez que ustedes en Cifra preguntan al respecto, ¿no? Sí, siempre ha estado en los últimos 15 años, ha sido la principal preocupación, pero con variaciones, ¿no? En este momento estamos en un momento crítico donde se da como el pico más alto de preocupación, de resaltar de parte de los uruguayos como principal problema la inseguridad, los robos, la delincuencia, y 6 de 10 uruguayos lo mencionan en primer lugar, lo cual muestra el nivel de preocupación. Si además lo ponemos entre los dos primeros, ya casi son 8 de 10 uruguayos que lo ven como de los dos problemas más graves que tiene hoy el país. Y en segundo lugar aparece la economía. Ahí está. Vayamos a eso. ¿Cómo se ubica la economía? En segundo lugar, entonces, es la preocupación que aparece en segundo lugar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo es la percepción de los uruguayos respecto a la marcha de la economía? Bueno, acá es importante resaltar que la diferencia entre la percepción como principal problema entre la economía y la seguridad, la brecha es muy grande, porque la seguridad preocupa muchísimo. La economía es el segundo problema, pero cuando evaluamos otros indicadores que nos ayudan a ver el tamaño del problema, ahí es donde se prenden luces. ¿Otros indicadores cómo? Como por ejemplo la evaluación de la situación económica, ¿sí? Si ahí en vez de preguntar cuál es el principal problema, les preguntamos cómo ven hoy la situación económica los uruguayos, nos encontramos que casi la mitad, el 48%, dicen que la situación económica es mala. Y esto ha venido empeorando sistemáticamente cuando hasta hace 5 años la percepción era más bien al revés. La mayoría se inclinaba por ver una buena situación económica. A partir de que asume Tabaré Vázquez y que la economía empieza a tener sus problemas, la percepción va cambiando. Y históricamente o en los últimos 15 años la economía, entonces, cuando ibas a los principales problemas, incluso no aparecía dentro de los primeros. No, de hecho hace 5 o 6 años era una mención muy baja. La inseguridad se comía todo, pero también había otros problemas y la economía no era una preocupación para los uruguayos hace 5 años. Ahora puede llamar la atención ese dato que comentabas recién. Cuando se le pregunta a la gente cómo está la situación de la economía, decís, solo 23% considera que es buena, ¿no? Y considera que es mala el 48%. Exactamente. Si miramos incluso la perspectiva hacia atrás, mirando lo que ha sido la evolución en el tiempo, en el 2014 casi la mitad de los uruguayos decía que la situación económica era buena y que además veían con buenos ojos lo que iba a pasar después, porque les preguntamos no solo la evaluación de hoy, sino qué piensa que va a pasar el año que viene. Y ahí también había mucho optimismo. Y el problema de hoy es que solo el 28% dice que la situación económica es buena, y cuando se les pregunta para el próximo año, también hay una mayoría neutra o negativa. Solamente un 29% cree que el año que viene va a estar mejor que ahora. Antes de entrar en eso, en el futuro, cómo lo ve hacia adelante, ¿qué podemos decir de cómo la percepción que tienen los uruguayos sobre la marcha de la economía de acuerdo a su partido político o el que se representa, el que considera?
Eso también es interesante de ver porque aún... ¿Influye o no? Sí, influye. La camiseta influye porque, primero hasta por autojustificación. Aquellos que votaron al gobierno actual tienden a ser más benévolos porque, bueno, yo los puse ahí y en parte me hago responsable. Y para muchas evaluaciones la camiseta política pesa. Por otro lado, la oposición, que no los eligió y que quisiera haber elegido otros, tampoco los va a ver con buenos ojos, o sea, va a ser más crítico. Con lo cual, eso siempre va a ser así. Los votantes del partido van a ser un poco más favorables y los de la oposición un poco más negativos. Vamos a aclararlo por las dudas, Mariana, que pueden seguir esto que estamos comentando en nuestro sitio web radiomundo.uy. Ahí van a estar viendo todas las distintas placas con los porcentajes detallados. Pero ahí está. Mientras que a nivel general el 23% considera que la situación es buena, de la economía actual del país es buena. Y el 48% considera que es mala. Bueno, si miramos, por ejemplo, en el Frente Amplio, hay un 41% que considera que es buena, ¿no? Y un 26% que considera que es mala. Y hay un importante porcentaje, un 33% que no opina. Claro, yo ahí me parece que tenemos que detenernos en eso. Uno dice, bueno, la parte verde o positiva que ve con buenos ojos es el 41%, es más que el 26% que dice que es mala. Sí. Pero en el caso de los votantes del Frente Amplio, en general, el 33% que dice ni buena ni mala no está diciendo que está buena, por lo pronto. Bien. O sea, y más un votante de ese partido que tiene otro incentivo para volcarse a una evaluación positiva. Entonces yo diría, dentro de los votantes del Frente Amplio, solo 4 de 10 ven con buenos ojos la situación económica actual. Bien. Algunos del resto la ven como mala y otros no opinan, pero no la ven como buena. Y eso me parece un elemento a destacar, porque además explica algunos comportamientos de los votantes del Frente Amplio respecto a su intención de voto, a su enojo con el gobierno, porque históricamente la percepción de la situación económica ha sido decisiva en la votación de los uruguayos. Siempre históricamente ha jugado un rol. Sí, sí. Si miramos lo que ha sido las elecciones pasadas, donde la preocupación por la inseguridad era igualita o en algunos momentos un poco más alta o más baja, pero en promedio igual a la de ahora, la percepción sobre la situación de la economía era mucho mejor. Y por algo volvió a ganar el Frente Amplio. O sea, la inseguridad es la principal preocupación, pero no ha sido decisivo en los votos, por lo menos en las elecciones que llevaron el Frente Amplio a volver a ganar. La economía, podríamos decir, sí. Sí, sí. Ahí es también importante ver en el gráfico que estábamos viendo recién, que capaz que le pido a Andrés que lo pase de vuelta, de lo que sí llama la atención quizás es cuando vemos cómo ve la situación económica del país los votantes del Partido Nacional o del Partido Colorado, ¿no? Sobre todo por la cantidad que consideran que es mala la situación económica. En el caso del Partido Nacional, 71% considera que es mala. Sí, eso es... Un poquito menos, el 63% en el Partido Colorado. Eso es fuerte, o sea, la mayoría rotunda de los votantes de la oposición consideran que hoy el funcionamiento de la economía está mal, que la economía está mal. Y bueno, eso explica también parte de su intención de seguir votando a la oposición y no votar al gobierno. Pero acá son mucho más críticos que los votantes del Frente Amplio. Volviendo a la consideración del público general, sin desagregar por partidos, vos decías, no solo se ha venido deteriorando la percepción de la marcha de la economía, de la situación actual de la economía, sino que también las perspectivas a futuro. Vayamos a eso. ¿Por qué es importante quizás medir ese aspecto? Bueno, en lo que tiene que ver con, en teoría es un indicador de los comportamientos económicos de la gente. Si yo pienso que el año que viene va a estar mejor, estoy más proclive, por ejemplo, a hacer compras importantes, a endeudarme medianamente, ¿no? Porque pienso que el año que viene la cosa va a mejorar, me animo a gastar un poco más. Entonces es uno de los indicadores que se usa para construir, por ejemplo, los índices de confianza del consumidor. Claro. Porque indican eso. Y a la vez también es un indicador de la confianza que se tiene en la posibilidad del gobierno de gestionar mejor la economía. O sea, ¿cómo va a ser el año que viene? Bueno, si va a ser mejor es porque también el gobierno va a actuar para que eso mejore. Ahora, si el saldo va a ser peor, hay cierta desconfianza. No, es cierto que no todo corresponde a lo interno, porque somos un país que, y la gente lo sabe, dependemos mucho de lo externo. Pero si la percepción es negativa, en parte hay desconfianza de que el gobierno pueda mejorar la situación. Otro ejemplo, si bien lo de externo funciona, en momentos en que la crisis argentina o en Argentina o Brasil iba
era importante, los uruguayos igual confiaban en que la economía podía mejorar porque tenían más confianza en la conducción económica de la economía, del funcionamiento de la economía, ¿no? Y ahora este gráfico que se puede ver ahí, donde solo el 29% de los uruguayos dice que el año que viene la situación va a ser mejor en materia de economía, pero un 37% dice que va a ser peor. El balance son más los negativos que los positivos. Y hay un 24% que dice que va a estar igual. Si pensamos que la mayoría tampoco pensaba que hoy estaba muy mal, el igual no siempre es bueno. Igual de mal, claro, para algunos. Para otros podrá ser igual de bien. Pero sabemos que para varios de estos, porque si cruzamos la información, muchos de los que dicen igual, dicen que hoy está mal. Y que el año que viene va a estar igual de mal que hoy. Uh-huh. Y en ese sentido se repite también el tema de por partidos, ¿no? La visión más pesimista es para los votantes del Partido Colorado y el Partido Nacional, sobre todo, ¿no? Sí, los votantes del Partido Colorado y Nacional, menos de 1 de 5 creen que va a mejorar, mientras que entre los votantes del Frente Amplio, el 36% creen que el año que viene la situación económica va a ser mejor, mientras que un 24% cree que va a ser peor. Acá un grupo interesante que nos interesa a los politólogos y a los partidos políticos, son los nuevos votantes, son los jóvenes, porque en definitiva estos nunca votaron, van a hacer por primera vez su elección y la economía es un elemento importante y pesará, como pesa en el resto, en su voto. ¿Qué dicen esos nuevos votantes? Esos nuevos votantes, la mayoría, el 44%, dice que la situación económica hoy es mala, pero, sin embargo, son más optimistas. Se ve que el optimismo con la juventud, hay un 41% que piensa que el año que viene va a mejorar. Ajá. Es cierto que los jóvenes son mucho más positivos, no tanto cuando evalúan el ahora, pero para adelante, porque probablemente piensan que ellos están en un camino de mejora. También los jóvenes no van avanzando en su vida y lo ven así. Pero es importante porque son nuevos votantes que van a tomar su decisión y si no son tan críticos o ven con mejor perspectiva la situación económica, explica parte de su inclinación a votar a un lado o al otro. Claro. Mariana, ¿hubo otro aspecto que consultaron dentro de lo que podríamos decir temas vinculados a la economía? Un aspecto que consultaron en la última encuesta de Cifra es respecto a la rendición de cuenta, ¿no? ¿Qué podemos comentar de esos datos? A los encuestados se les preguntó concretamente si a la rendición el gobierno debería aumentar el gasto, mantenerlo como el año pasado o reducirlo. Sí, estamos en un momento en que además esto se está discutiendo en el Parlamento y ya tuvimos media aprobación, ¿no? Del proyecto de ley, que se logró redistribuir algo del gasto, no se incrementó respecto a lo que había sido el proyecto original del Poder Ejecutivo, pero bueno, queda media sanción todavía, ¿no? En la Cámara Alta. Acá el primer dato interesante, que por lo menos a nosotros que nos dedicamos a medir la opinión pública nos llamaba la atención, es la cantidad de gente que opina. Solamente el 12% de la población dice que no sabe qué debería hacer el gobierno en la próxima rendición de cuenta. O sea, hay una... ¿Te llamó positivamente la atención por el hecho de que esté la gente muy involucrada con el tema rendición de cuentas? Sí, y tratar de entender, o sea, frente a muchos temas políticos hay un grupo importante, y este es muy técnico, que hacer una rendición de cuentas. Pero, sin embargo, la gente lo piensa desde su propia economía doméstica. O sea, cuando la situación es buena, gasto, cuando la situación no es tan buena, no gasto. Pero trasladan esa posición que tienen como cada uno administrador de su propio presupuesto al gobierno, porque si no, no se explica tanta gente opinando, ¿no? Sí, entonces, la mayoría tiene una posición tomada. Y en general esa posición es muy favorable o a mantenerlo o a reducirlo. Ajá. Pero solamente un 23% de los uruguayos dice que el gobierno debería aumentar el gasto en la próxima rendición de cuentas. La mayoría dice o mantenerlo, que es un 27%, o reducirlo, más aún, que es un 38%. Esto va de la mano de la percepción de la situación económica. Lo que dicen es, hoy la situación económica no está bien, no creo que el año que viene esté mejor, lo mejor es no gastar más. Y es el razonamiento de doña María. Si no tengo, no gasto. Es más, trato de no gastar. Cuando me bajan los ingresos, cuando tengo un problema económico, cuando tengo que gastar por algún problema particular que sí o sí debo hacerlo, ¿qué dice la gente? Y bueno, no gasto en otras cosas, no aumento el gasto, no me compro nada nuevo, no invierto en nada nuevo. Y esto es lo que la gente piensa que hoy debería hacer el gobierno. Un 38% dice que tendría que reducir el gasto. Un 27%, mantenerlo, está bien, no le quitemos, pero no le agreguemos, y solamente un 23% dice de aumentarlo. ¿Ahí puede jugar que la percepción también de cómo se está gastando? ¿La calidad del gasto?
La calidad de los resultados del gasto, ¿no? O sea, lo que la gente percibe hoy y bueno, y después ya vienen otras críticas, ¿no? De todo lo que ha sido la dificultad de entender algunos gastos sociales del gobierno que se han cuestionado bastante desde la opinión pública. Pero sí lo cierto es que la gente dice, gastando como estamos gastando no nos está yendo muy bien. Y entonces, gastar más no me garantiza que me vaya mejor. Entonces, las áreas, la evaluación del gasto de las distintas áreas es muy difícil de hacer ahí sí para doña María. Pero lo que se percibe es que no hemos mejorado, no solo en la economía, la percepción de problemas de la inseguridad, por ejemplo, la percepción de problemas en la salud, en la educación, ¿sí? Es grande. Los uruguayos están preocupados por esas áreas. Pero aún con la preocupación, lo que dicen es, no podemos gastar más. Porque la economía también está con problemas. Y ahí hago el razonamiento que hago para manejar mi casa. ¿Sí? Entonces, no es que la gente no esté preocupada y quisiera que mejorara la seguridad, la salud. Sí, quieren que mejore. Pero lo que ven es que la economía, que es un elemento básico, no está tan bien. Entonces no tenemos para seguir invirtiendo. No quiero decir tirar manteca al techo, invirtiendo. Claro. Mejor que no, porque la economía, que es de la que todos dependemos en última instancia para poder sobrevivir, no da para eso. Mariana, ya para ir redondeando, dado que estamos hablando de la economía, ¿cómo se vincula esta percepción sobre la economía con lo que es la intención de voto? ¿Cuánto podrá incidir la economía directamente en las próximas elecciones? Yo creo que incide mucho. No quiero decir que es el factor más importante, pero sí es uno de los más importantes. Esto está estudiado en muchos países y en Uruguay también en particular sé que hay especialistas que lo investigan, el peso de la situación económica y la percepción de la situación económica en el voto. Y si uno mira simplemente sin hacer grandes especulaciones ni correlaciones de variables, esas cosas que nos gusta hacer a los investigadores sociales, miremos lo que ha sido los resultados electorales de las últimas elecciones. Si uno mira cuando gana Mujica o cuando vuelve a ganar Tabaré Vázquez, entre las preocupaciones, la seguridad era el primero, siempre, y muy preocupante. De hecho, en las elecciones pasadas, además, se proponían medidas para mejorar la seguridad de parte de la oposición, ¿no? Y había cosas concretas. Y sin embargo, esas cosas no decidieron en contra del Frente Amplio. El Frente Amplio volvió a ganar 2 veces en una percepción de inseguridad preocupante. ¿Qué era lo que no estaba pasando en esas preocupaciones? Era la preocupación por la economía. Era muy baja. Después de lo que fue la crisis del 2002, donde Uruguay llegó a tener una percepción muy negativa de la economía, rápidamente en el gobierno de Tabaré Vázquez mejoró, y yo te diría que después del primer año Tabaré Vázquez nunca tuvo una percepción de la situación económica tan negativa como se tiene hoy, casi 12 o 11 años después. Comparando entonces una administración claro, con la otra. El Cuando mismo una venía en realidad de una crisis, ¿no? De un panorama. Pero bueno, uno decía, estábamos levantando, ¿no? Veíamos perspectivas hacia adelante. Exacto. De que se daba todo para mejor, ¿no? Sí, entonces yo creo que esta percepción de la situación económica tan negativa es una luz de alerta para el gobierno y en parte explica eso que veíamos las semanas pasadas, donde la intención de voto nos deja al grupo mayoritario, que es el de no sé qué voy a votar. ¿Sí? El gobierno pierde mucha intención de voto comparado con 5 años atrás, cuando Mujica entraba en calentando motores, la intención de voto del Frente Amplio era mucho más alta y la preocupación por la economía mucho más baja. Así que lo que pueda pasar en estos próximos meses en materia económica va a ser importante y decisivo, sobre todo para ese grupo. Exacto. Y el gobierno lo sabe y está intentando buscar posibles indicadores de mejoría o que generen expectativa positiva para el futuro. Por ejemplo, la planta de UPM. Segunda planta de UPM. Si se llegara a concretar. El tren. Todas aquellas cosas que movilicen la economía. Porque además Uruguay, un país tan chico, esos proyectos grandes mueven la economía, mueven a la gente. Podrá ser temporal, el cuestionamiento, pero generan empleos directos y empleos secundarios muy grandes. Entonces el impacto de esas cosas en la economía es importante y por eso el gobierno, supongo genuinamente porque querrá que el país mejore, pero está convencido que esos proyectos ayudan a dinamizar la economía.
Mariana Pomies, directora de Cifra. Mariana, gracias como siempre. No, un gusto. Volvemos a reencontrarnos en los próximos días, si te ¿Cómo parece. no? Gracias.